Un amable y cordial saludos a todos los divisores que se vienen conectando a través de esta aula virtual y por todas las redes sociales de la Asociación Jurídica de Derecho en Línea. El día de hoy nos encontramos en la palestra con un gran maestro. Hablamos del doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, quien nos hablará del tema las consecuencias del ataque de los Estados Unidos a Irán. Comentarles que este taller Cafeteando Jurídicamente está validado bajo resolución número 5 de la Junta de Derecho en Línea. En esa línea, comentarles que el doctor es ex vicepresidente del Tribunal Constitucional del Perú, postdoctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, ex perito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, estimados oyentes, comentarles que si tienen dudas, preguntas o palabras de elogio, pueden alzarlo a manito o dejar por la casilla de comentarios para hacer de conocimiento al docente. Muy bien, estimado doctor Eloy, bienvenido nuevamente a vuestra palestra. Muchas gracias, querido Cristian. Siempre es un placer y un honor exponer para Derecho en Línea, organización que es un trabajo estupendo y además que busca estar al día y poner al día a la comunidad jurídica sobre sus problemas más saltantes. Y cómo no, cuando hemos tenido una manifestación muy delicada a nivel de los Estados Unidos, pero que puede tener repercusiones más allá de los Estados Unidos y de Irán, cuando ha habido, con reconocimiento primero en la página de X del presidente Trump, y luego una exposición pública con parte de su equipo de colaboradores y colaboradoras, y no, sí, yo he mandado misiles y he destrozado una, no una, tres bases, instalaciones de, vinculadas a la generación de energía nuclear. Para nadie era un secreto que en el límite de lo permitido, Irán estaba buscando convertirse en una potencia nuclear, lo cual ponía en amenaza al contexto no solo del Medio Oriente, sino del mundo. Porque el uso que quería darle la energía nuclear no era precisamente un uso industrial o un uso médico, como en algunos casos ya se está dando, sino un uso militar. Bueno, y este es un capítulo más dentro de una confrontación en una de las zonas más sensibles del mundo. Los problemas en el Medio Oriente vienen de antiguo. La pregunta es, y a la cual vamos a llegar a la respuesta al final de esta exposición, es si en este caso esta nueva expresión de un viejo problema nos va a llevar a lo que muchos temen, el inicio de una tercera guerra mundial. Reitero entonces mi agradecimiento a Derecho en Línea, muy especialmente a Cristian y a todo su equipo. Reitero mi agradecimiento a quienes a estas horas, en un día domingo, se ponen a seguir una actividad. También a quienes con esta actividad que va a ser grabada puedan escucharla y eventualmente formular preguntas, como también lo pueden hacer las personas que están presentes, con la única diferencia que no estaré directamente para contestárselas, pero con la eficiencia de siempre, los amigos y las amigas de Derecho en Línea me las harán llegar. Decía que este era un problema antiguo, que no era un problema nuevo. En el año 70, después de Cristo, el pueblo israelí, que ya había tenido varios conflictos con sus vecinos e incluso había sido trasladado a Egipto y vuelto, según nos cuentan varios textos y entre ellos
el Antiguo Testamento. Había regresado al terreno donde se habían originado, no sin problemas, ya estaban establecidos en parte de ese terreno, en la zona de Samaria, gente que tenía un origen distinto al judío, y por eso el viejo pleito en su momento entre judíos y samaritanos, muy bien expresado en aquella parte del Nuevo Testamento que cuenta el encuentro de Jesús con precisamente la considerada buena samaritana. Pero en el año 70, el emperador de la época no quiere tener a los judíos allí. Los judíos son complicados para poder manejarse. Preferible, tienen sus creencias, tienen sus pautas, y allí lo que se va entonces instalar es el gobierno romano, que es visto como una imposición. Ni siquiera en Jerusalén va el responsable, de vez en cuando a Jerusalén se estará en Cesarea de Filipo, que están las ruinas muy cerca de lo que ahora es Tel Aviv. Y bueno, cuando va, a algunos de ellos no les queda otra cosa que lavarse las manos frente a algunos problemas que no podían enfrentar. Bueno, tanto fue el cántaro al agua que pues hubo una expulsión, la destrucción del templo de Jerusalén y una expulsión de la población judía. Esto comienza a generar una diáspora de la población judía por diferentes partes del mundo, y una estigmatización de ese sector de la población que llega a comportamientos extremos como los del nacionalsocialismo eh, alemán. La mayoría de grupos de personas, de grupos humanos que mueren en la Segunda Guerra Mundial son personas de origen judío. Entonces, una reivindicación de la población judía es volver al lugar de donde originalmente habían provenido. Bueno, en algún momento también negociaron la posibilidad que se les diera un territorio en otra parte, pero al final consiguieron lo que querían, fueron al territorio del cual provenían, pero tantos años no pasan en vano. Allí se instalaron muchas personas. Y allí ya habían instalados algunas personas también, como los samaritanos y los descendientes de los samaritanos. Población sobre todo de origen árabe. Aunque en las poblaciones de origen árabe también hay pues tendencias, ¿no? Hay visiones, hay grupos que son más radicales que los otros. En 1947, la alternativa planteada por alguien que fue un genio de la política y también un gran literato, no por algo le dieron ambos premios Nobel. Winston Churchill plantea una fórmula, la fórmula de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a resolver esta dificultad histórica. Regresemos a los judíos a parte del territorio que les toca, más o menos del Mediterráneo, a un lado del Jordán, y pongamos a la población árabe en otro estado al cual llamaremos Jordania, y listo, todo el mundo en su sitio y el problema resuelto. Tremendo error que nos ha costado hasta hoy. Hay primero la reclamación de la población del nuevo Estado de Israel diciendo, ¿y por qué solamente eso? ¿Y por qué no también una franja de territorio que está al costado nuestro y que se llega al desierto del Sinaí, la franja de Gaza? ¿Y por qué no lo que se llama la Cisjordania, o sea, aquella parte del territorio que se le ha dado a Jordania, pero que ha quedado el otro es cruzando el Jordán? ¿Por qué no llegamos al río Jordán, que es el río histórico
de nuestro Antiguo Testamento. ¿Y por qué no ir a las mesetas del Golán, a las montes del Golán, que son en el límite entre Israel y Siria y que permiten dominar la zona? Es un lugar estratégico. La cosa, lejos de pacificarse, se complica. Y se complica porque también, justo es decirlo, hay una población que no tuvo ninguna mayor responsabilidad en lo que ocurrió, que se instaló allí, que hizo su vida allí, que hizo su futuro allí, hizo familia, hizo negocios, desarrolló su manera de entender las cosas y de repente se les dijo o te mudas o pasas a una situación de subordinado porque son otros los que van a ser los dueños del territorio. No siempre querer solucionar problemas resuelve problemas. Como señalaría el viejo dicho, a veces el remedio es peor que la enfermedad. Se da entonces una guerra muy corta, de 7 días, donde Israel se enfrenta con varios estados árabes que le rodean y la gana. La gana porque finalmente es un país donde llega gente con mucho dinero y se convierte también en el aliado estratégico de los Estados Unidos dentro del Medio Oriente. Es entonces por la presencia en diferentes actividades culturales y económicas, sobre todo en los Estados Unidos de población judía. Entonces, de entrada, en un mundo que tendía a polarizarse con la llamada Guerra Fría, Israel toma partido claramente y de alguna forma la entonces Unión Soviética comienza a acercarse y en algunos casos a coquetear con algunos de los países árabes, con relativo éxito. Allí Israel con la guerra esta de los 7 días se asienta, pero no es un territorio calmo, no es una situación sencilla. Siempre hay confrontaciones, hay grupos de avanzada de judíos y hay grupos de avanzada de árabes de diferentes tendencias en constante confrontación. Y eso no se ha podido resolver. Ha habido épocas en las cuales se ha podido conseguir una suerte de pacificación muy importante. Fueron los acuerdos entre Israel y Egipto, que significaron el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Simón Pérez, a Isaac Rabin, a Anwar el Salat. Nunca entendí por qué al ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, que había hecho el mismo papel que los otros tres, no se lo dieron. Son de estas cosas raras que tiene la historia. Con lo cual, Egipto ya no es alguien que va a un enfrentamiento con Israel, tampoco lo es en líneas generales Jordania. Sí ha habido más de un enfrentamiento con Siria, quien hasta hace muy poco tenía en el poder a una persona que había asumido plenos poderes, Assad, con el indisimulable sostenimiento primero de la Unión Soviética y después de Rusia. Y hay grupos armados, entonces de población palestina, que fueron o desplazados de su lugar o se han quedado en su lugar, pero han sentido que muchas de las personas vinculadas con ellas fueron desplazadas de su lugar, que llegan a la organización incluso de grupos que han sido por muchos países considerados grupos terroristas y por otros grupos libertarios. No va el tiempo que se nos ha asignado para entrar en el detalle cuál es nuestra consideración al respecto frente a Hezbollah, que se encuentra en el sur del Líbano, al norte de Israel, o sobre Hamas, que se encuentra en la franja de Gaza. Lo cierto es que
en la Franja de Gaza se crea un gobierno autónomo manejado por un partido que no es Hamas, Hamas pierde las elecciones, pero en la situación como se va desenvolviendo, Hamas pierde las elecciones, pero va comenzando a tomar un control militar de la Franja de Gaza. Y Hezbollah no se presenta formalmente elecciones, comienza a tomar un control militar de lo que es el norte de Israel y el sur del Líbano. Un escenario que es casi un barril de pólvora. Y en este contexto mmm, comienza a darse el penúltimo capítulo, o el antepenúltimo, porque con esta historia ya no se sabe, la confrontación brutal entre Hamas y la población de Israel, con muertos de uno y otro lado y con una situación deplorable de violación de derechos, sobre todo en la Franja de Gaza. Con además un gobierno israelí encabezado por Netanyahu, que representa a los sectores más conservadores y ortodoxos, que siempre tienden a tender aquí y en cualquier parte a asumir posiciones que confunden el patriotismo con el patrioterismo. En ese escenario no hay que descuidar la relevancia que sí tienen algunos países árabes, sobre todo países árabes en los cuales su gobierno, su conducción está a manos de sectores que no solamente hacen política, sino que entienden la política como una manera del desarrollo de su culto religioso. Ese es el tema en Irán y los llamados ayatolas, que comenzaron siendo monjes religiosos, pero que en su momento Khomeini derrocó al Shah, o suerte de emperador que tenía Irán, muy sostenido por países occidentales, todo hay que decirlo, y se va a dar un contexto donde va idas y venidas, pero en este momento los ayatolas, ¿verdad?, grupo religioso metido a la política y metido desde una posición radical anti-israelí, pues levantan la bandera de tratar de evitar el enfrentamiento de Israel con Hamas en la Franja de Gaza. Lo de Hezbollah quedó muy mal parado, los israelíes, que son uno de los países mejor armados del mundo, los derrotaron muy pronto, pero Irán, aparte de ser un país muy rico en recursos, es uno de los países del mundo que se ha propuesto a convertirse en una potencia nuclear. Incluso no cumpliendo con algunas pautas planteadas desde el contexto de Naciones Unidas para que, si se va a usar energía nuclear, esta no priorice objetivos o no priorice acciones de carácter militar. Y consigue, en el caso de Israel, Netanyahu y los sectores más conservadores políticamente allí ganar elecciones. No son muy buen vistos en el gobierno, los gobiernos demócratas. Y se da el caso incluso que Obama, cuando presidente, no quiere recibir a Netanyahu, a pesar de que Israel como Estado es socio estratégico de los Estados Unidos desde su propia existencia. Y Biden fue un poco lo mismo, pero cuando llega Donald Trump, la cosa cambia. Donald Trump tiene para algunos temas la lógica de la libertad de actuación económica de los norteamericanos. Se acabó la idea del libre comercio, entonces si no,
Proyectemos más bien las actividades económicas de los americanos y tratemos de los americanos y tratemos de poner restricciones a las actividades económicas de otros. Y eso es toda la lucha por los aranceles. Saquemos de nuestro país a aquellas personas que han llegado por necesidad, que han llegado porque buscan alcanzar progreso o porque son perseguidos en su propia patria. Y claro, Trump no se acuerda que es hijo de un inglés nacionalizado norteamericano y que sus dos esposas vienen de la primera y la actual vienen de Europa Oriental. Ahí hay algo. Entonces, sin embargo, frente a esto, emprende una campaña, algo en su primer gobierno y con mayor radicalidad en este segundo, realmente de persecución inaceptable frente a migrantes de un país como los Estados Unidos que se conforma por migrantes. Las 13 famosas colonias eran grupos de personas que venían de todas partes del mundo, que tenían problemas económicos o religiosos y que pactan con la colonia inglesa a que les dé ciertas facilidades para que se estén en algún sitio. Traten de buscar la explicación inglesa del nombre Delaware y no la van a encontrar. Delaware es una palabra sueca. Entonces, los hijos, los nietos de migrantes tienen entonces en su gobierno a una persona que asume una actitud de aislacionismo, asume una situación de represión del extranjero y de la extranjera, asume una postura de controlar la economía, asegurándose ventajas o poniéndole desventajas a otros, y asume una cuestión que corre dentro de la filosofía de la conformación de los Estados Unidos, basta con leer el famoso texto de Weber de hace algunos años, o un libro más reciente que recomiendo fervientemente de el destacado catedrático y amigo de la Universidad de Valladolid, Fernando Rey, para ver cómo el pensamiento calvinista, donde hay una cuestión de predeterminación, ¿no?, lleva a que en la política norteamericana uno de los insumos es el del destino manifiesto. O sea, Estados Unidos no está para gobernarse solamente como Estados Unidos, está para participar en el gobierno del mundo, ni siquiera de la región, del mundo. Y eso explica la expansión de 13 colonias a más de 50 y explica cómo se ha buscado retirar territorio y se consiguió. Los Ángeles, San Francisco, Nuevo México, no tienen ese nombre, que son nombres castellanos, de casualidad. Esos fueron territorios que en su momento eran territorios de México y que hubo una guerra para quitárselos. Bueno, en esa lógica del destino manifiesto, que todavía pulula por algunos sectores y sobre todo los sectores más conservadores de los Estados Unidos, no podía quedarse indemne, no podía quedarse sin actuar los Estados Unidos frente a la confrontación existente ya. Me refiero a la más reciente, que es el enfrentamiento entre Israel e Irán, que son dos países que buscan ser potencias nucleares, donde en el caso de Irán, sin duda las armas convencionales son más atrasadas, pero que ha buscado compensar eso con un adelanto en la cuestión nuclear y conversa en mutuo bombardeo. Los Estados Unidos, que se sienten los reyes del mundo, y para algunos probablemente lo sean, bueno, para el amigo Trump sin duda, entonces, así como le plantean
a Rusia y a Ucrania, ¿saben qué? Pónganse de acuerdo, porque si no, yo voy a entrar con el cuchillo afilado a que ustedes se pongan de acuerdo, pues aquí anunció lo mismo. Y tuvo una respuesta muy desfavorable del lado de Irán. Obviamente no fue lo mismo con la cuestión de Israel. ¿Ya? Israel necesita de la alianza de los Estados Unidos para sostenerse en un contexto donde sus vecinos o le son indiferentes o le son hostiles y la mayoría de ellos le son más hostiles que indiferentes. Con razón o sin ella, no me toca hacer esa evaluación en este momento. Y los Estados Unidos entonces, hace muy pocos días, con la admisión de algunos países árabes, porque para poder llegar con la carga que se ha enviado y con la cual se ha destruido 3 centrales nucleares en Irán, había que pasar sí o sí por el territorio de Siria y Siria los dejó pasar. Obviamente el asunto estaba coordinado ya con Israel también, pero quiero anotar que en este momento no, no todos los países árabes o todos los países del Medio Oriente que no son Israel están dispuestos a jugarse por una defensa de Irán. Es más, algunos han dejado que pasen los misiles por delante de la puerta y no han hecho absolutamente nada, más que permitir que eso ocurra. Primer problema, cuando se ataca una central nuclear, se genera desastres ambientales. Probablemente parte del público sea muy joven y no recuerde cómo ha existido accidentes en centrales nucleares, lo de Chernóbil en Rusia, lo de una central en Japón, porque hubo un gran terremoto y esto afecta a la central, han causado situaciones desoladoras al respecto. Y ya ni hablemos de las bombas nucleares o las bombas de hidrógeno que fueron usadas como una herramienta que en su momento Hiroshima y Nagasaki son testigos de eso, le dieron fin a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este contexto? Hay hoy en Irán una situación de desbalance ambiental, hay hoy en Irán una situación de desbalance también de tipo militar, porque claro, parte de la joya de la corona, por decirlo de alguna manera, para poder atacar a Israel y hacerse fuerte en la región, ha sido volada de un plumazo. Pero la pregunta es, ¿este conflicto de gran envergadura nos va a llevar hay problemas, como estamos viendo, van a ser problemas claramente de tipo militar, de tipo ambiental, a ello se añade un problema económico evidente. Yemen, otro país árabe, acaba su parlamento, ellos tienen parlamento, no congreso, acaba su parlamento de decir cerramos el estrecho de Hormuz. Profesor, ¿qué diablos es eso del estrecho de Hormuz? Cuando uno está saliendo por el Golfo Pérsico y quiere ir al Océano Índico, la cosa se estrecha en un lugar, se acerca mucho el territorio de Irán con el territorio de Yemen y los barcos pasan por un espacio pequeño, el estrecho de Hormuz. Pues Yemen, que es uno de los socios que le queda a Irán, ha dicho nadie pasa. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que en el Golfo Pérsico hay están algunos de los países que más petróleo producen en el mundo.
Ahí están los Emiratos Árabes, ahí está Kuwait, ahí está Qatar, por ahí sale buena parte de la producción de Arabia Saudita. Una consecuencia lógica de esto es que si bien Estados Unidos en los papeles es el principal productor de petróleo del mundo, no ha hecho un cambio de patrón de energía. Sigue dependiendo mucho del petróleo. Y por más que sea el principal productor, el petróleo que tiene no le alcanza. No le alcanza. Y como no le alcanza, tiene que comprar petróleo en otros países. Y si a esos otros países le voy a poner un impedimento para que haya transporte marítimo de este petróleo, o se le lleva el petróleo por tierra, por alguna carretera o algún tren, que por cierto, si existe, están en muy malas condiciones, o por forma aérea, el transporte aéreo es el transporte más caro. Entonces, una repercusión que de hecho se va a dar es que va a subir los precios del petróleo y sus derivados, y esto sí va a tener una afectación no solamente en la economía norteamericana, sino en la economía de aquellos países como el nuestro, que es productor, pero a la vez importador de petróleo. Tenemos cierto tipo de petróleo y no tenemos de petróleo de otro octanaje, y además tenemos una enorme reserva de gas que no ha sido debidamente aprovechada. El Perú debió cambiar al patrón gas hace mucho tiempo, o debió insistir, como lo está haciendo por ejemplo Chile, en fuentes de energía solar de hace mucho tiempo, pero no, sigue siendo el patrón petróleo el patrón energético más poderoso. Ni siquiera, ni siquiera la energía eléctrica compensa la cantidad de cobertura que da para las diferentes actividades. Ustedes saben que sin energía hay una serie de actividades industriales, comerciales y de la vida misma de todas las personas que no se puede realizar. Allí van a haber problemas y muchos y muy notorios. El precio del petróleo indudablemente va a subir. Si yo no tengo cómo sacarlo a petróleo de algunos países y quienes están, y pues, los compraré en Venezuela, dirán algunos, sí, pero Venezuela es un aliado histórico y estratégico de Irán. No olviden que quienes fueron a conmemorar, a un entierro no se va a celebrar, sino a conmemorar y agradecer al fallecido expresidente venezolano Chávez, fue una delegación del más alto nivel del gobierno iraní. Crisis económica por el petróleo, sobre todo para los países que su patrón energético sigue el petróleo, va a haber. Ahora, ¿estamos en un escenario para una tercera guerra mundial? Vamos explicando algunas cosas para poder ir hacia a una respuesta que no es definitiva, porque en estas cosas muchas veces las decide el azar. Hay un estupendo libro de Basadre, nuestro más importante historiador, que habla del azar en la historia, ¿no? Hay muchas cosas que pasaban en Europa, pero finalmente son dos nobles que están pasando en un carro y en un carruaje porque los matan. Eso es el detonante de la Primera Guerra Mundial. No todo en política es 2 más 2. Hagamos entonces el ejercicio completo. ¿Qué es lo que tenemos como escenario hoy a nivel mundial? Hoy tenemos a un país como un Estado como los Estados Unidos,
que sigue siendo la economía más grande del mundo, no la más dinámica, que ha jugado para poder fortalecerse a lo que es una trampa, ¿no? Ponerle restricciones a los otros que después no va a poder sostener, ya algunas de ellas se le están cayendo, ha tenido que transar con China para que algunos de los aranceles no se apliquen. Y claro, quien se acostumbra a producir caro, porque ya los productos de fuera vienen caros, no se acostumbra a tener que mejorar la calidad del producto para que tenga un precio menor, pero se consiga lo mismo. El establecimiento de cuotas de aranceles muy altas para productos que son de otros lados no es un buen negocio. Suele ser el peor negocio si uno quiere mejorar en serio, no crecer, sino desarrollar la economía de su país. Pero frente a ese escenario norteamericano está China, la segunda potencia económica del mundo, por la labor de meterse a una conflagración militar que podríamos llamar una tercera guerra mundial, pues sinceramente no lo creo. Creo que el juego de China desde hace muchos años, en una lógica muy propia de ellos, es un juego de desarrollo, entonces, comercial, económico, un desarrollo no libre, porque es un desarrollo controlado básicamente por el Partido Comunista, que es quien controla a su vez el Estado en China, y que la cuestión militar como manera de hegemonizar no es especialmente el espacio más atractivo para los chinos. Los chinos prefieren hacer inversiones estratégicas en lo económico que en lo militar. Eso no quiere decir que no tengan un ejército, una marina, una fuerza armada respetable, la tienen. Pero ellos están pensando más en cómo comercian mejor, en cómo avanzan la robótica mejor, en cómo avanzan en la cuestión tecnológica mejor, en cómo pueden tener lenguajes propios para el desarrollo de lo que se conoce como inteligencia artificial, antes que mandar a cientos o a miles de soldados o de, sean hombres o mujeres, a pelear en una frontera entre Irán e Irak o a atacar a los Estados Unidos. Es una potencia que busca repotenciarse de manera en el escenario de lo económico, de lo comercial, de lo industrial, y que lo militar no le interesa tanto. Si alguna estrategia militar en algún momento va a desarrollar China, es tratar de cortar con la independencia de Taiwán e incorporarla al territorio de la República China. ¿Qué pasa con Rusia? Potencia militar sin duda. Es la heredera de la vieja Unión Soviética y el sueño de Putin, el dueño de Rusia, que fue un hombre de la KGB, o sea, de la policía especial, digamos, el grupo de inteligencia de la policía de la Unión Soviética. El sueño de Putin es volver a tener la Unión Soviética. Que las letonias, que las lituanias, que las estonias vuelvan a ser parte de Rusia y que aquellos países que luego de la Segunda Guerra Mundial se tuvo influencia e injerencia, se vuelva a tener esa influencia e injerencia. Estoy pensando en voz alta en Polonia, estoy pensando en voz alta en la República Checa, en la República Eslovaca, en Hungría, en Rumanía, o Rumania, como ahora dicen algunos. Esa es la preocupación central. Y frente a ello se han encontrado con un esperado enemigo,
que es Ucrania. Si hubiésemos hecho un análisis de las condiciones militares, sociales, económicas, hubiéramos visto que Ucrania es un poco el granero de Europa y tiene algunos bienes más, pero no mucho más. Digamos que este, Rusia compite en Liga 1 y Ucrania compite en Liga 3. Pero Zelensky y sus muchachos se la han hecho difícil. Eso no quiere decir que vayan a ganar la guerra, pero una guerra que en el papel debió ser ganada, como lo que hicieron los israelíes con sus vecinos en muy poco tiempo, ya va tomando bastante tiempo y eso tiene entretenida a la Unión Soviética y sus aspiraciones militares. Además, porque Europa está poniendo toda, o sea, la Europa continental está poniendo toda la carne en el asador, todas las posibilidades para poder fortalecer a Ucrania, porque saben que cuando caiga Ucrania, los primeros amenazados son ellos. Ya Estados Unidos ve como prioridad a los Estados Unidos, a tal caso juega muy cercanamente con Inglaterra, pero el resto de Europa le importa muy poco. Probablemente para las cuestiones turísticas sí, pero para lo que es un crecimiento comercial, para lo que es un crecimiento, para lo que es una proyección militar, para lo que es una proyección política, en realidad Europa ha dejado de hace buen tiempo y con Trump es mucho más evidente de ser una prioridad norteamericana. Entonces, hay las condiciones de enfrentamiento de grandes potencias para ir hacia una conflagración de gran nivel en todas partes del mundo que nos permitan hablar de una tercera guerra mundial, sinceramente no las veo. Sí veo que va a haber problemas económicos, sí veo que la reacción de Irán, que aun cuando no tenga el apoyo de todos los países árabes, alguna solidaridad va a tener de ciertos países y que va a jugarse a que hay que cuidarse pues en los viajes porque la estrategia del atentado, la estrategia de crear zozobra, de crear temor en, en los Estados Unidos, en Israel o aquel que se le vea muy cercano a estos dos estados, puede pagar las consecuencias de este asunto. Puede terminar siendo la piñata de la fiesta. Pero no veo una potencia económica, guión militar, que tenga en sus planes un enfrentamiento abierto, ya no con Israel, con los Estados Unidos, que se ha puesto a la cabeza del enfrentamiento que Israel tiene con los sectores más radicales de la población musulmana. ¿Vamos a pasar un momento difícil a nivel internacional? Sí, porque la institucionalidad supuestamente prevista para dar seguridad al mundo ha hecho agua por todos los lados. ¿O ustedes han escuchado alguna declaración estos días de el secretario general de la Organización de Naciones Unidas o de alguna repartición importante de Naciones Unidas? Y no estamos más bien viendo cómo lo suyo hace agua por todos lados. O sea, el llamado a ser el gendarme del mundo está en muy poquito y cada cual hace lo que buenamente quiere y puede. La misma dinámica de Naciones Unidas no le permite avanzar gran cosa porque está basada en un Consejo de Seguridad donde los Estados Unidos y donde Rusia son miembros permanentes y tienen poder de veto.
Si hubiese una reacción planteada, por ejemplo, operativo de cascos azules que vayan a controlar lo que pase en la zona, bueno, tendrían que contar con un aval de los Estados Unidos y parece bien difícil viendo cuál es la estrategia de destino manifiesto de Trump, que deje de decir, sí, bueno, vamos con las tropas, para que vayan las tropas de Naciones Unidas a poner un poco de orden en la casa. No, la estrategia de Trump ha sido muy clara. Trump ha salido a declarar una cosa agresiva y una cosa que por lo menos es curiosa. Lo que ha salido a aclarar como cosa agresiva es, ¿saben qué? Desalojen Teherán, la capital de Irán, porque la vamos a desaparecer. O que Irán venga y se siente en una mesa para que diseñemos, en buen cristiano, le impongamos cuál es la política nuclear que se va a permitir desarrollar en Irán. Trump, desde el momento que comenzó a hacer negocios, que lo hizo en el ámbito inmobiliario, no es un tipo que suela conversar, es un tipo que busca ponerse en una situación de privilegio y de ahí golpea para conseguir lo que quiera. En la generación de consensos, el procesamiento de diferencias no parece ser una de las características más notorias de todas las actividades que ha hecho en la vida pública y en la vida privada. Me temo entonces que vamos a pasar una época donde la institucionalidad internacional se va a ver más debilitada y deslegitimada que nunca. Me temo entonces que vamos a tener problemas económicos, sobre todo los países que tienen como patrón de energía el petróleo. Me temo también que pueda la respuesta de iraní o de sectores radicales de la población árabe sea la de jugar al atentado y con lo poco que tiene, les ha quedado de cuestión eh, nuclear y de armamento, tratar de hacer pasar un mal rato a los Estados Unidos, a Israel, ya, y algunos que quieran ponerse en la foto tratando de hacer méritos con los Estados Unidos, con Trump o con Netanyahu. Pero no veo las condiciones para una conflagración que comprometa a todo el mundo como lo ocurrió en la llamada Primera Guerra o en la Segunda Guerra Mundial. Sí veo una situación de crisis económica, institucional, social, entonces bastante aguda probablemente, pero volver a situaciones como las del 14 al 18 o las del 39 al 45, no creo que sea el escenario que nos acompañe en un corto o un mediano plazo. Eso no quiere decir que no se vayan a perder vidas, eso no quiere decir que no se vaya a perjudicar proyectos de vida, eso no quiere decir que no vaya a haber inestabilidad, eso no quiere decir que las variables económicas no se vayan a perjudicar. Pero de ahí a pasar a una tercera guerra mundial, sinceramente lo veo muy complicado. Y bueno, esas son un poco las ideas que los amigos de Derecho en Línea me pedían plantear con ustedes. Vamos a ver un debilitamiento del derecho internacional, tanto el derecho internacional de los derechos humanos como el derecho internacional humanitario. Vamos a ver un debilitamiento de lo que son las estructuras para protegernos en la seguridad que hoy en día es un problema global, el que crea que lo que tenemos ahora de crimen organizado es solamente por inquietud de peruanos, peruanas y venezolanos o colombianos votados de su país, no está entendiendo nada de la película.
Pero de allí a llegar a un enfrentamiento donde se haga actuaciones de guerra en 50, 60, 70 países y todos los otros tengan que tomar algún partido, siendo muy pocos los que formalmente sean neutrales, no veo que haya condiciones para dar ese salto. Veo mucho sufrimiento, veo mucha injusticia, veo con preocupación y terror mucho daño, pero no veo en el escenario una tercera guerra mundial. Ojalá no me equivoque. Y ojalá ni siquiera esta escalada que se vive hoy aumente. Ojalá los problemas que ya comienza a tener Trump con su actitud autoritaria dentro de los Estados Unidos le hagan replegarse o por lo menos retroceder, cambiar, jugar a otras líneas en lo político, en lo económico y en lo militar. Ya China le acaba de dar un ejemplo al respecto en materias arancelarias. El gobierno Trump comenzó con un discurso muy agresivo y agudo y lo que se ha tenido que pactar hace pocos días está bastante lejos de eso. Hagamos votos entonces porque esta situación dura, difícil, que no va a terminar de inmediato, ya tiene historia y va a seguir teniendo historia, pueda no ir a más, como dirían los catalanes, y que ya ni siquiera se llegue a un escenario poco probable de una guerra mundial, sino que estos conflictos regionales vayan progresivamente encontrando sus alternativas para entender que el mundo no funciona pensando que el que ve las cosas distinto es un enemigo o una enemiga. Ojalá algún día lleguemos a esa situación. Ciñéndome al tiempo que me planteaste, querido Cristian, aquí me quedo, pero agradezco la invitación, nueva invitación de los queridos amigos y amigas de Derecho en Línea. Agradezco a quienes se han tomado un domingo por la tarde-noche para escucharme. Agradezco las eventuales preguntas que puedan surgir y agradezco también a quienes posteriormente puedan seguir la grabación de lo que se ha conversado y si eventualmente tienen dudas, la eficiencia del equipo de Derecho en Línea, sin ningún remilgo, estoy seguro que me harán llegar sus inquietudes y yo trataré de contestarlas lo más pronto posible. Saludos y un abrazo para todos y todas. Muy amable, estimado doctor Eloy Espinosa. En relación al tema, las consecuencias del ataque de los Estados Unidos a Irán. Con su venia, estimado doctor, solicitamos a los participantes, si tienen dudas o preguntas o palabras de elogio, pueden hacer la manito o dejar por la casilla de comentarios. Muy bien. Doctor, está muy interesante su sesión del día de hoy. Justo un tema bastante caliente, valga decirlo, que está a nivel internacional esta noticia. En esa línea, los bombardeos estadounidenses, eh, al instalar estas bombas nucleares en Israel y la Irines, perdón, violan principios de la Carta de Naciones Unidas y derechos internacionales. Por supuesto que sí. Entonces, obviamente, uno de los temas que anoté que se resiente en esta coyuntura es precisamente todo el esfuerzo que se ha tenido entre los diferentes estados y los sujetos de derecho internacional por establecer condiciones de seguridad, de paz, de tranquilidad como presupuesto para el ejercicio de nuestros otros derechos. Eso, obviamente, si alguien puede destruir tres centrales nucleares y tener repercusiones, mm, digamos,
de menor proporción a lo que ha causado, o aún de mayor o menor, lo que significa, lo que fracasa es, como en toda guerra los grandes perdedores son el ciudadano o la ciudadana de a pie, y cuando una guerra tiene connotaciones como esta, sin duda los mecanismos previstos a nivel internacional para que estas cosas no ocurran o estas cosas se aquietan, se presentan más débiles que nunca. Si queremos ver en el vicio virtud, esta es una buena oportunidad para por lo menos discutir la configuración del sistema de Naciones Unidas y sobre todo en puntos tan sensibles como seguridad y derechos humanos. Excelente, estimado doctor. Muy bien. Al parecer todo está conforme, estimado doctor. Con ello, ya tenemos una sesión, una pregunta, perdón, de Jocelyn Bautista, que es muy seguidora también de sus cátedras. Ayer también ha hecho una pregunta. Bien, la pregunta de Jocelyn Bautista nos dice: Buenas noches, profesor. Para mi manera de pensar, si estamos en Tercera Guerra Mundial, ya que no es solo Irán versus Israel, sino Estados Unidos, No, China, eso Argentina, es lo único que apoyo de Mayer, etcétera. ¿Qué opinas si tienen que hacer para que los niños que más nada no mueran? bueno, una cuestión, con todo el cariño que tengo por Jocelyn, es un conflicto regional, un conflicto empleado, y otra cosa es una guerra mundial. En una guerra mundial hay confrontación en todas partes del mundo. Eso no se ve aquí. Vemos participando activamente a Rusia en lo que se viene. No, 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 yo no lo veo. Yo veo que Rusia se va a preocupar de tratar de aprovechar la coyuntura para negociar directamente o incidir directamente en el tema Ucrania con la menor participación norteamericana, punto. Vemos a China, que acaba de conseguir un tremendo éxito, derrumbando buena parte del paquete de las medidas arancelarias que los Estados Unidos le quiso imponer, entrometiéndose en un problema militar como este para defender a Irán, que siendo un país de capitalismo de Estado supuestamente ateo, como el chino, a defender a un país que básicamente tiene un gobierno religioso militar. No lo veo. Insisto, si algún territorio los chinos quieren recuperar, es Taiwán. No me los hago peleando cuerpo a cuerpo o manejando misiles para defender Teherán o alguna ciudad iraní. Que esto va a ser pesado, sí. Que va a morir gente que no debería morir, sí. Pero que va a tener la connotación de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos hasta hoy no se presentan esas condiciones. No estoy diciendo que no vaya a pasar nada, ni me pone contento lo que está pasando, ni lo que vaya a pasar. Sin duda hay violaciones sistemáticas de derechos y sin duda los mecanismos previstos internacionalmente no están funcionando para dar la protección suficiente. Pero de ahí a hablar de una conflagración que tenga la magnitud de poder considerarse una tercera guerra mundial, no estoy por ese entendimiento. Muy bien, estimado doctor. Y ya recalcando ello en relación a la sesión, las consecuencias del ataque de los Estados Unidos a Irán, algunas palabras de reflexión a modo de concluir. Sí, sí, con todo gusto.
Creo que la peor alternativa siempre es la guerra. La guerra siempre tiene gente que pierde, de- con mayor o menor magnitud, y el beneficio para algunos suele ser efímero. Entonces, se va a perder mucho para si algo se gana, eventualmente sea muy poco. Y que, pero hay que tratar de sacar de esta coyuntura algunas cosas favorables. El modelo para garantizar la seguridad mundial ya no funcionaba y ahora demuestra que no sirve para mucho. Una estructura donde Naciones Unidas está basada en un Consejo de Seguridad que es la que permite mover sus mecanismos, por ejemplo, la movilización de tropas, de pertrechos y demás, que depende de un Consejo de Seguridad donde los Estados Unidos tiene un asiento permanente y capacidad de veto, en coyunturas como estas es poner al gato de despensero. Va a poder actuar con libertad Naciones Unidas para buscar consensos, para evitar que se siga matando gente, cuando alguien, precisamente el que está impulsando esta correría agresiva de matar gentes y decir que se es eficaz y decirse, hablaba hace un rato de una cosa curiosa que no expliqué. Trump salió a declarar hace 2 días diciendo que consideraba injusto que no le dieran el Premio Nobel de la Paz, porque él había hecho muchos esfuerzos por resolver conflictos a nivel mundial. Como esto tuvo como respuestas el silencio o la risa, parece que a pesar de que Pakistán estaría dispuesto a postularlo para el 2026 al Premio Nobel de la Paz, pues no está precisamente comportándose Trump como para ser el mejor candidato a ese galardón, ¿no? No es, hay cosas que hay que repensar y si alguna hay que reestructurar. El orden mundial no es un orden que se puede establecer en el momento de manera equitativa. No funciona así. Ojalá esta sea una oportunidad para replantear ese y otros. Un fuerte abrazo, un saludo para todos y todas y sigamos en contacto. Mi agradecimiento, repito, a Derecho en Línea, mi agradecimiento, repito, a quienes han estado en el público hoy, quienes nos han preguntado hoy, a quienes nos van a escuchar, seguir. Entonces, en función a la grabación que se va a hacer y mi disposición siempre de poder seguir conversando y de poder seguir intercambiando ideas, propuestas, miradas, con la mayor rigurosidad posible. Muchas gracias, estimado doctor. Estamos en contacto para próximos eventos que vamos a tener a priori. Con ello hemos concluido. Con permiso, un fuerte abrazo. Fuerte abrazo.